Nos acompaña en CNN Prime el nuevo vicepresidente del Senado, Francisco Huanchumilla. Primero, felicitarlo por el cargo, senador. Muchas gracias, encantado de saludarte. A ver, lo primero preguntarle, ¿va a ser más difícil la interlocución para el gobierno con dos personas de oposición encabezando la testera? La idea nuestra es que el Senado pueda facilitar los procesos políticos que Chile necesita y donde podamos llegar a los grandes acuerdos respecto de los temas pendientes. Así que el gobierno puede estar tranquilo de que va a tener una amplia apertura de parte de la nueva mesa para las cuestiones pendientes que tiene en su gestión. Ya, no debiera ser entonces, dice usted, más difícil la interlocución ahora que no hay un oficialista a cargo o encabezando el Senado. Quisiera preguntarle, ¿está de acuerdo con la idea planteada por el nuevo presidente, el senador Coloma, en el sentido de un fast track en medidas legislativas en pro de la seguridad, o es suficiente con las 16 urgencias, por ejemplo, que puso a distintos proyectos durante esta semana el Ejecutivo? Yo creo que el problema de la seguridad es uno de los grandes temas pendientes en Chile y que la gente espera respuestas de parte de las autoridades. En ese sentido, todo contribuye las urgencias y contribuye la voluntad de la mesa del Senado de posibilitar un trámite más rápido respecto de los proyectos de ley. De tal manera que yo creo que con eso se crea un clima favorable para poder despachar las iniciativas pendientes. Ahora, esto no es rígido porque depende del estudio que se haga en cada comisión, de las dificultades que presenta cada proyecto, pero lo importante es que hay una voluntad de avanzar en la agenda de seguridad que tiene el gobierno. Preguntarle también cómo vio el rechazo a la idea de legislar por parte no solo de Chile Vamos, sino también de algunos opositores que no son de Chile Vamos, ¿no? A la idea de legislar la reforma tributaria. Yo creo que uno no puede negarse a discutir los temas, porque la idea de legislar es simplemente eso, pronunciarse a favor de discutir un tema tan importante como es la reforma tributaria. Pero quisiera agregar una cosa. Creo que el gobierno tiene que entender que no tiene mayoría en las cámaras y que por lo tanto los temas más estructurales y más importantes requieren de un gran acuerdo entre todos los sectores y por lo tanto creo que la gestión en esa dirección tiene que ser entendida. Todos los grandes temas estamos disponibles en el Senado para que podamos analizarlos y ojalá llegar a grandes acuerdos que permita que nunca más se pierda la idea de legislar, sin perjuicio que cuando la discusión en particular del proyecto amerite, cada cual exprese sus distintas posiciones. Pero usted diría, como el expresidente Ricardo Lagos, que Chile Vamos, que la derecha quedó al debe al rechazar la idea de legislar. Todos sabemos que la derecha no quiere los impuestos, ni le gustan los impuestos. Ese es un dato de la causa. Y que por lo tanto, si yo no tengo los votos para aprobar un proyecto de esa naturaleza, tengo que hacer los esfuerzos para buscar los acuerdos. Yo soy partidario de que en esas materias estructurales es mucho mejor para la convivencia y estabilidad política del sistema que se logren grandes acuerdos en esas grandes reformas. La derecha ha dicho que no es que no le gusten los impuestos, sino que querían una buena reforma tributaria y que esta les parecía mala. Usted parece tener otra percepción al respecto. No, a la derecha nunca le han gustado los impuestos desde los tiempos de los romanos, así que eso tenemos que tenerlo claro. Pero es una posición legítima, ellos tienen una visión del mercado y del Estado distinta a la que pueden tener los sectores y por lo tanto, en una visión realista de la política, eso implica que hay que buscar los acuerdos para sacar adelante estos proyectos. ¿Cómo ve el resurgimiento, pasando a otro tema, de la violencia en la Araucanía? Desde el gobierno la evaluación es que es una respuesta por acciones que se han realizado en conjunto entre la policía, el Ministerio Público, entrando a
cosechas ilegales que son hechas sobre la base de usurpación de tierras, y que es un robo en definitiva cuando se cosecha en una tierra que no es propia sino de otra persona. ¿Usted tiene el mismo diagnóstico y cómo evalúa lo que ha hecho el gobierno hasta ahora en la Araucanía? Mire, yo hace muchos años que vengo sosteniendo que la situación de la Araucanía requiere una solución política. Cuando esa violencia ya lleva 27 años y hemos usado los tribunales, los fiscales, la policía y ahora las Fuerzas Armadas y continúa la violencia, entonces yo digo que estamos atacando los síntomas, pero no estamos viendo las causas profundas de este conflicto. Por lo tanto, sí, insisto en la tesis de que es necesario ir a una solución política de este conflicto. ¿Qué le parece a aquellos parlamentarios de la zona que postulan un estado de sitio, que es el estado de excepción constitucional más gravoso, acotado, y por ende a la zona donde está Temucuicui? Bueno, hay muchos sectores que piensan que los problemas se solucionan mediante la acción punitiva del Estado y que este es un problema de derecho penal y de uso de la fuerza y de uso de la policía. Bueno, yo digo que esa solución, después de 27 años, no ha dado los resultados requeridos o esperados. Y yo le quiero decir algo más. Yo creo que el uso de la fuerza no va a resolver este problema mientras no busquemos las causas profundas de esta situación que se alarga por tantos años. ¿Usted se opone a un estado de sitio acotado? No, yo no soy partidario de la participación de las Fuerzas Armadas en estos temas políticos. Soy partidario de la modernización de la policía, de los servicios de inteligencia y de paralelamente buscar las causas políticas de por qué tenemos esta situación desde hace más de 2 décadas en la Araucanía. Senador, si usted dependiera entonces, ¿usted levantaría todo tipo de estado de excepción constitucional en la macrozona sur? Yo soy partidario de que frente a los delitos el Estado no puede quedar inerme y tiene que usar, por supuesto, el derecho penal mediante las acciones respectivas y mediante los tribunales y mediante la policía, pero no involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas que no son propias, porque esto significa que estamos transformando una cosa excepcional en una norma permanente. Okay. ¿Cuándo se podrá acabar este estado de excepción? Yo no creo que esto sea excepcional. Va a ser permanente si es que no se toman las medidas políticas. Quiero cerrar preguntándole, usted como demócrata cristiano, ¿cuál cree que tiene que ser en la actual coyuntura política el rol de la democracia cristiana y si usted sería partidario de que la ADC entre al gobierno? Mire, yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia que tiene la democracia cristiana con el Partido Socialista o el PPD? Si hoy día en el mundo ha triunfado el capitalismo en todas partes, no hay un sistema alternativo. Los grandes países del mundo de la economía son todos capitalistas como China, como Vietnam. Entonces, ¿cuál es el modelo alternativo? Son todos modelos socialdemócratas del estado de bienestar europeo. Entonces no hay grandes diferencias. Aquí lo que hay son que provenimos de mundos distintos, de culturas distintas, y es la lucha por el poder en la política. Pero si uno examina las ideas, las propuestas, la visión de la sociedad, de la economía y el rol del Estado, hoy día no hay una cosa alternativa a la economía de mercado ni al capitalismo. De tal suerte que yo creo que esa es una discusión que no hemos dado al interior de la centroizquierda, ni menos tampoco de la ADC. Ya, solo un sí o un no, porque se nos acabó el tiempo. Entonces, si usted dependiera, ¿debiera entrar la ADC al gobierno o no? No, yo creo que esa es una decisión que tenemos que estudiar. Yo en esa dirección hago la siguiente pregunta. ¿La democracia cristiana está condenada a vivir sola o se va a unir con la derecha? ¿Dónde está el domicilio de la democracia cristiana? Yo creo que no tenemos grandes diferencias con la centroizquierda en el mundo de hoy, del siglo XXI, con todo lo que ha pasado en el mundo. Somos todos socialdemócratas. Entonces yo creo que no hay un problema para eso. Es cuestión de una estrategia coyuntural que algunos no quieran y otros queramos. Ok, me queda clara su postura. Senador Francisco Guanchumilla, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Gusto de saludarla. Muchas gracias. Buenas noches.